Hola, buen día, estimado grupo de Tierra Prometida. El día de hoy vamos a hablar acerca de las confrontaciones que tenemos a lo largo de esta lucha, algunas de las que hemos escuchado, que nos han compartido, también algunas que hemos experimentado. Entonces, bueno, esperemos que les sea de ayuda. Vamos a comenzar con una oración. Ari. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, derrámate sobre nosotros para que cualquier palabra que nosotros digamos sea de edificación. Derrámate sobre quienes nos escuchan para que tengan el discernimiento lo que decimos. Llénanos a nosotras, Señor, para que seas tú hablando a través de cada una y podamos llevar tu mensaje como tú lo requieres. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues primero yo quisiera comenzar con el hecho de no tener hijos. O sea, para mí ha sido difícil, sobre todo al inicio, eh, porque yo sentía que no nos unía nada y que entonces no había ninguna razón por la que yo pudiera reclamarle su atención o por la que yo pudiera seguir teniendo contacto con mi familia política eh, o para que él regresara, ¿no? Entonces para mí era como esa parte de, pues, no hay nada que te una, ¿no? Pero, pero después, con el tiempo, pues entendí que realmente sí me une algo a él. Y en mi caso, pues que yo estoy casada, ¿no? Que tengo el sacramento. Y, y pues es esa la razón por la que yo decidí empezar esta lucha, porque pues yo sabía que es un sacramento, no se toma a la ligera, que es una promesa que le hice a Dios. Y entonces, ya conversando con amigas, etcétera, pues siempre, bueno, con ustedes, siempre pensé como me hicieron ver que realmente lo que nos une, pues es el sacramento, lo que nos une a mí y a las demás que tienen hijos y pues que el no tenerlos no es un impedimento para Dios, ¿no? O sea, realmente Él me llamó aquí y pues Él se va a encargar de todo y algunas veces me he sentido agradecida pues que no tenga hijos que tengan como que padecer esta parte de que no tienen la atención del papá o que sientan el abandono y así. Pero aún de vez en cuando todavía me llega como esa parte de, híjole, pues es que no hay nada que, pues sí, o sea, todavía como no están los hijos, hay veces que todavía yo digo, ¿con qué razón va a venir? Si no tiene a quién venir a ver, ¿no? Y a veces todavía me cuesta un poco esa parte, como soltarlo. A veces cuando me dicen, sí he aprendido a soltar mucho, pero todavía de repente me queda eso de, pues sí, pero si nada, si no tenemos hijos y no hay como algo así tangible, digamos, material que él pueda ver, porque yo ya entiendo que a mí me une él el sacramento, pero no sé él, ¿no? Entonces, bueno, no sé ustedes qué opinen de esa parte. Complementando eso, recuerdas que hay algo que siempre les menciono yo, que es de que cuando tú conociste a tu esposo, pues, ¿qué los unía? O sea, no los unían los hijos, ¿verdad? O sea, ustedes decidieron tener hijos precisamente por el amor que se tenían. Ujú. Siempre les digo, cuando están empezando una relación y están en proceso de querer casarse y todo eso, la mayoría de personas decimos, es que quiero que saquen tus ojos, ¿no? Porque está enamorado de ti, o sea, te ve como la persona más bella y tú a él lo ves como el hombre más guapo y dices, sí, yo quiero que saque tu sonrisa, tus hoyuelos, tus ojos grandes, el color de tus ojos. Entonces, no los unieron los hijos, los unió la idea de procrearlos, de tener, de formar una familia. Ujú. Entonces, realmente, como tú dices, pues no importa eso, porque en mi caso también, yo también pensaba que los hijos pues te unían y no es verdad, porque imagínate cuántas no hemos sido confrontadas precisamente cuando hay hijos fuera del matrimonio. Yo pienso que es lo peor que como luchadora te puede pasar, ¿no? Es una confrontación horrible, es un dolor que te quiebra en mil pedazos y que dices, de aquí para acá, o sea, no hay solución, no le ves la solución, o sea, cómo desapareces un bebé, un niño, el cual siempre va a tener que estar pegado a tu esposo, por así decirlo. Entonces tú también piensas, yo pensaba que eso no tenía solución, o sea, el que tu esposo ya tuviera un hijo fuera del matrimonio, no hay solución, no hay
cómo, ¿no? ¿Cómo lo puedas detener? Porque él va a estar allá, porque eso los va a unir. Y te das cuenta que no, no, o sea, hasta que no vi yo que a mi esposo lo unía a mí un sacramento, que era Dios el que realmente nos estaba uniendo, pero con esa mujer no la estaba uniendo absolutamente nada. O sea, no importa que nosotros tuviéramos 10 hijos y ellos 2 o 3, no los está uniendo absolutamente nada, no los está uniendo Dios, no fue algo que Dios quiso, no fue algo que estaba en los planes de Dios que ellos tuvieran hijos, porque muchos dicen, oh, es que Dios así lo quiso. No, no, realmente Dios no así lo quiso. Fueron nuestros actos, nuestros hechos, pero Dios no quería que sucediera de esa manera, ¿no? Ese quebranto que uno vive cuando es una infidelidad de esa magnitud, de que te dicen está embarazada esta mujer, es un impacto terrible, terrible y que cuesta sanar, ¿no? Ya cuando vas escudriñando la Biblia, te vas dando cuenta que Dios mismo te dice, pues hay que hacer una separación, ¿no? O sea, tu esposo siempre va a ser tu esposo y esa niña nada va a cambiar que sea su hija, más eso no significa que él tenga que estar viviendo ahí. Entonces es cuando tú dices, estoy luchando por mi matrimonio porque realmente estoy unida a mi esposo mediante la promesa y el pacto que le hice al Señor. Pero sí es una de las cosas más difíciles, una de las confrontaciones más grandes y que yo creo a muchas luchadoras nos movieron, ¿no? Y nos movieron fuerte el tapete, el decir, no, hasta aquí, porque pues, ¿qué va a hacer mi esposo? O sea, dividirse en 3 o 4 como papá, pues no, ¿verdad? Pero escudriñando, como les digo, pues te das cuenta que no es así, que tiene remedio y que tiene solución y tu esposo te lo entregó Dios a ti y tú lo tomaste como tu esposo frente al altar. Oye, por ejemplo, hablando de lo que están comentando las dos, en el caso que platicas, de que, pues es que a quién viene a ver, yo he oído varios testimonios de expródigos que van a ver a la esposa, o sea, que la esposa, pero es que, pues no, a mí no me venía a ver, y el expródigo luego dice, pues es que no, yo ahí iba a verte. Sí, Sí, me pasó claro. con mi esposo. Mi esposo hubo un momento en que me hablaba por teléfono y yo le decía, te paso a los niños. O sea, cuando me decía, no quiero saber de ti, pues yo decía, ok, está bien. En lo que le contestaba, le decía, te paso a los niños. Y me decía, no, no, estoy platicando bien a gusto contigo. Y pasaba 2 minutos, 3. Si quieres, te paso a los niños. O sea, no, no, no. Y ya después ya ni le preguntaba. O sea, y realmente es lo mismo lo que dice Karina, es lo que él me decía. Lo que él me decía que es que yo quería hablar contigo porque me hacía sentir bien, me gustaba hablar contigo. O sea, se recuerdan que yo no veía a mi esposo, pero era todo por teléfono. Entonces me decía, esto me hacía sentir bien, o sea, tanto que ni siquiera ya me preguntaba por los hijos. O sea, un hijo no te une a nadie. O sea, es tu esposa, tu sacramento y el llamado que tiene, que Dios les hace, que Dios nos hace como matrimonio. Realmente los hijos es un regalo divino del cielo, pero nada más. Sí. Yo creo que esto de los hijos sí tiende a confundirnos mucho. Yo que tuve a mi esposo que venía y realmente a veces no se bajaba, solo lo recogía y se iba. Mucho tiempo fue así y sí llegué a pensar, pues es que él claramente me está diciendo que ya no me ama, ¿no? Y que pues quiere ser un mejor papá. Y hasta me llegó a decir, creo que ahora que estoy lejos de la casa soy mejor papá. Y en apariencia sí, se hizo mucho más responsable que cuando estaba aquí, pero siento que es parte de un plan perfecto de Dios en donde van valorando y se van abriendo ciertas vendas que se tienen y que se tenían desde antes, aunque estuviéramos casados, ¿no? O sea, esto vino como a fracturar todo, pero eh, en ese momento no lo sabía, pero con la esperanza de resurgir como nueva persona, como nuevo ser, ¿no? En la voluntad de Dios. Pero es muy fuerte cuando tus ojos y todos los indicativos de afuera te dicen, viene a ver a los niños. Ni una palabra de amor para ti, ni una mirada, ni una, o sea, absolutamente nada. Eres un cero a la izquierda y cuesta mucho tener una fe y ver hacia el cielo cuando tus ojos te están diciendo todo lo contrario. O sea, como dice Vicky, te lo dicen así, vengo por los niños. ¿Y cómo están los niños? O sea, cuando te escriben por el WhatsApp de, ¿y los niños? ¿Y cómo amanecieron? ¿Y a ti?
O sea, cuesta mucho pensar en ese momento, me voy a restaurar, o sea, continuar con la lucha, pues. Oye, Eh, no, o sea, como dices, enfatizan esa parte de los niños, o sea, los niños. Y no, pues es peor, cuando haz tu vida, o sea, los niños, y sí, en la primera etapa de la lucha que ni te ven, y que ujú. cuando te ven con odio, uy, o sea, sí, Y sí, quiero que tú seas feliz, tú busca con quién ser feliz. sí, 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 y sí, usan a los niños como ese vaivén, ¿no? Como estoy aquí, pero mañana no, pero recuerda, vengo por los niños, pero es un vaivén que tienen ellos cuando en ese momento no lo sabemos y vivimos muy confrontadas cuando realmente vienen por ti. O sea, realmente siempre fue por ti, por su esposa, nunca fue por los niños. Pero como dice Lili, vivimos confrontadas, está viniendo por los niños, ya me lo dijo, o sea, inclusive, o sea, le hacemos caso a sus palabras, ¿no? Que yo siempre digo, qué tan tontas estamos que le hacemos caso a las palabras de alguien que no tiene en ese momento ni un sentido común. O sea, porque todo lo que hacen parece no tener un sentido común, no tiene lógica lo que hacen. O sea, no te amo, pero estoy ahí. No te amo, pero te busco. O hay veces, pues, que también la confrontación viene porque no te buscan nunca, ¿no? O sea, a veces que no sabes nada pero digo, ¿qué está pasando? También me ocurrió a mí, ¿no? Que no supe Que no nada. supe nada. Pero en ese momento yo decía, pues va a llegar un momento en el que sepa, o sea, no se puede desaparecer siempre, ¿no? Si Dios me dijo que Él va a regresar es porque Él va a regresar, ¿no? O sea, así yo no sepa nada de Él, tenía la fe y la certeza de que por el lado que mi esposo anduviera, Dios lo estaba convirtiendo, ¿no? Y si yo no sabía de Él es porque estaba mejorando y estaba mejorando, ¿no? Entonces, no sé, creo que había escuchado un dicho que dice que cuando no sabes algo es porque las cosas van mejorando, ¿no? Porque las malas noticias llegan así, ¿no? Ujú. Entonces quiere decir que está pasando algo bueno, ¿no? Mientras no sepa nada, quiere decir que algo bueno está pasando del otro lado. Y siempre nos imaginamos episodios catastróficos, de seguro ya me olvidó, de seguro ya no voy a volver a saber de él, y no siempre es así, ¿no? Y siempre me decían, no, es que realmente cuando sabes algo muy pronto es que tuvo un accidente, algo está pasando, pero cuando no sabes es que todo está bien. Y yo así decía, todo está bien, o sea, todo está bien. Al tiempo que yo no sabía de mi esposo, yo decía, todo está bien. Oye, Entonces, Vicky, ¿y qué herramientas utilizabas en ese momento que vivías esa situación? O sea, por ejemplo, ¿tú ujú. qué herramientas puedes recomendar para permanecer? Porque creo que aquí lo difícil es permanecer y que la fe no decaiga. Cuando no sabes nada de ellos, Cuando no sabes nada de ellos o cuando tienes puras noticias malas de que nomás llegan por los niños y se van, cuando hay desprecios, cuando cosas pues es así. que son casos diferentes. O sea, puedes decir, si no saben de ellos, obviamente tu mente te va a traicionar, te va a decir, como les digo, Ujú. nos vamos a inventar mil escenarios. No quieres saber nada de mí ni de los niños, porque a veces te duele más que no se quieran saber de tus hijos que de ti, ¿no? Entonces son casos diferentes lo que me pregunta, porque también el otro es pues de que viene nada más por los hijos, o sea, y que te dicen, porque mi esposo también me lo llegó a decir al igual que el tuyo, yo ya no te amo, Victoria, quiero que tengas bien presente que yo no te amo y pues nunca voy a regresar a la casa, ¿no? Y yo decía, no, pues sí está bien, pero pienso que em, para permanecer en esta lucha con todo ese tipo de confrontaciones, yo creo lo principal es seguirle creyendo a Jesús, o sea, no perder de vista lo que Jesús te dijo, o sea, lo que Jesús te dijo es lo que va a pasar. Si tú te pierdes de vista de eso, simplemente le estás creyendo nuevamente al mundo, lo que estás viendo, y es creerle ciegamente a Jesús, o sea, no hay más, no hay más, o sea, no creerle a tu mente, no creerle a lo que estás viendo, a lo que estás sintiendo, no sacar esos mundos, como le decía Den la otra vez, esos mundos subjetivos, no proyectarlos en una realidad que no es divina, es una realidad terrenal, pero nada más. Acuérdense que lo terrenal es efímero y pasajero, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en eso, de que ese efímero se esfuma como el viento, por así decirlo, porque solamente Cristo es eterno, pues lo vas a ver de otra manera, o sea, otra va a ser tu semblante todos los días, ¿no? Esto es temporal, esto realmente que estoy viendo no es real, y mi esposo viendo mal va a regresar. O sea, creo que una vez lo dijo Lili, yo decía, así sea en el último momento de mi vida, que
que yo vaya esté a punto de morir, ¿no? Y que yo abra los ojos y mi esposo me diga, mi amor, he regresado a casa, yo muero tranquila, Señor. Yo decía, no importa si tenga que estar ahí, yo voy a morir tranquila. Es lo que yo le decía al Señor. Sí, y es que eso también parte de las indiferencias, o sea, también cuando están con sus indiferencias y que nos parte el alma porque creemos que ya no les importamos, o sea, y de verdad creemos la mentira, aunque sabemos que es mentira, pero de todas maneras nos duele, y así, y lo ves como anda como, bueno, sabes, aunque no quieras su vida y te cuentan, y de pronto es como, híjole, y si de verdad ya, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Pero luego es como decir, bueno, pues si ni modo que Dios me trajo aquí para nada, ¿no? O sea, y si lo hizo por ella, y por ella, y por ella, ¿por qué no lo va a hacer por mí? Si no, estoy segura que yo no vine aquí por mi propia imaginación o por mi propio gusto, o sea, claro que siempre, o sea, quería regresar con mi esposo, pero esto es un llamado, que a mí me queda claro que todos los que estamos aquí es no nada más porque nosotros quisimos, sino porque ha sido un llamado. Pero ¿cómo han lidiado con las indiferencias? Por ejemplo, Ale. A, a mí me gustaría como compartirles algo que hoy lo puedo decir como aprendizaje, Ujú. y que me ha ayudado es distinguir. Nosotros hablamos de confrontaciones a veces y de pruebas como si fueran lo mismo, y me sirve distinguirlo. Eh, la confrontación, las dos tienen la misma salida, que es Jesús, o sea, vamos para ahí, pero sí ayuda a distinguir la confrontación. Dentro del proceso va a haber una serie de confrontaciones y de pruebas. Las confrontaciones eh, tienen que ver con el gran enemigo que tenemos, que es nuestra mente. O sea, la loca de la casa. Permanentemente nosotros podemos a veces superar rápidamente una confrontación y a veces permanecer todo el proceso con la misma confrontación. De hecho, ustedes lo conocen, mi gran confrontación siempre ha sido los límites. Y lleva todo el proceso trabajar sobre eso y dejar que el Señor nos hable. Las confrontaciones tienen que ver con nuestro pensamiento, o sea, todos esos pensamientos que al comienzo las confrontaciones son muchas, son muy vinculadas a lo que el mundo nos dice, porque por supuesto nosotros todavía al comienzo de la lucha no hemos renovado la mente, entonces los pensamientos son muy parecidos a todo lo que estamos escuchando de las personas. De los consejos que recibimos, prácticamente la realidad tiene que ver con lo que las personas nos dicen, con lo que con lo que los esposos nos dicen. Y bueno, empezamos a batallar con esas confrontaciones. Renovar la mente en Cristo implica empezar a entender distinto, y, pero las confrontaciones están siempre durante todo el proceso, y las vivimos cada uno de acuerdo a la personalidad de cada uno, las características de cada uno, o sea, cuáles son esos pensamientos. No a todos nos atacan las situaciones de la misma manera, y sobre todo cómo interpretamos esa realidad que estamos viviendo. La prueba entiendo que es como un hecho más concreto. Las pruebas son como esos hechos concretos que son reales, o sea, la realidad y que vivimos. Muchas son parecidas, otras son distintas. Hablamos del abandono del cónyuge del hogar, el pedido del divorcio, la concreción del divorcio, el nacimiento de un hijo fuera del matrimonio, la desatención, o sea, la enfermedad, porque también llegan momentos de enfermedad. Es parte de la vida que tenemos nosotros, pero esa prueba puede traernos confrontaciones, pero es un hecho concreto que nos enfrenta que vivimos en el proceso. Las primeras pruebas son realmente terribles y las vivimos, digamos, con nuestra fuerza, o sea, pero el proceso también nos enseña a empezar a valorar. El Señor nos va mostrando que, y también lo aprendemos leyendo la palabra, las pruebas son esas oportunidades que tenemos también para responder ese llamado que decía Den, y hay algo que el Señor quiere trabajar. Si la prueba la buscamos, como decía Vicky, o sea, por ahí el Señor no tiene este plan, pero nosotros con nuestros actos llegamos a eso. A veces no nos tiene que preocupar tanto cómo llegamos a la prueba, o sea, tendremos que dejar de buscar ese culpable y sí confiar que el Señor puede hacer algo grande con la prueba, sea cual sea.
porque todos tenemos la sensación de decir, no, pero en mi caso, ¿para qué te cuento? Porque mi caso es distinto. No hay nada que el Señor no pueda solucionar y no hay nada en la que la prueba no pueda sacar frutos. Y otra cosa como aprendida, digamos, como lección, creo que ha sido también que leer libros, bueno, empezando por la Biblia, empezar a leer la palabra ayuda para pasar la prueba, leer libros, leer devocionales, hablar con gente que está en la lucha, con hermanos en la fe, todo eso va a ayudar, pero solo se aprende y solo se pasa la prueba viviéndola. Entonces, ahí empezar como a querer la prueba, porque la prueba es lo que me va a hacer. O sea, yo no puedo, aunque lea muchos libros sobre el dominio propio, sobre el refrenar la lengua, sobre el aumento de la fe, no lo voy a poder aprender si no vivo la prueba. Y no Y en la ese vivir la pasas. prueba es disponerme y, Sí. ante todo, clamar al Espíritu Santo que me dé ese don, porque no lo puedo, o sea, no lo voy a hacer solo con el ejercicio. No, sí es verdad que las virtudes se ejercitan y se adquieren, pero necesito que el Espíritu Santo me lo dé, porque no lo voy a hacer solo como con ese ejercicio. Así que eso es un poco lo que escucho en cuanto a la prueba y a la confrontación. He tenido mucho de las dos. Y creo que entre más mente le damos a una confrontación, más fuerza es ese pensamiento, más fuerte es ese pensamiento, nos grita más fuerte y parece que la confrontación te está ganando porque le estamos dando cabida a que entre a nuestra mente y a que se repita y se repita ese pensamiento y se repita ese pensamiento. Yo le llamaba, ahorita que mencionó Ale, todo eso baños de santidad, o sea, cuando tengas esas confrontaciones, corre inmediatamente a la Biblia, a leer tu promesa, a leerte un devocional, a verte un programa, a escuchar testimonios, qué sé yo, o sea, date un baño de santidad, te tienes que desintoxicar de lo que ya sembraste aquí, porque realmente eres tú la misma enemiga, tu mente, como dice Ale, la loca de la casa, o sea, ya sembraste algo aquí y lo tienes que sacar, lo tienes que desintoxicar. Y lo mismo con el cuerpo, comes algo que te hace daño, te tienes que desintoxicar. Y es lo mismo con la mente. Estás dándole cabida a un pensamiento que no viene de ti porque lo estás magnificando. Realmente el enemigo te susurró, el enemigo te hizo ver esto y lo estás haciendo como propio. Muchas veces es propio, lo haces propio y lo llevas lo magnificas, ¿no? De lo que es, lo magnificas y lo Lo repites y creemos lo como una repites. verdad, o sea, es que eso tiene que estar pasando y entonces dejamos que domine nuestra vida, pero sí es verdad que parte de una decisión de decir, ya no más, o sea, ya basta de darle poder a eso, ¿no? Sí, y es lo que te A digo, mí, darte un baño de santidad para poder parar, porque no es fácil parar tu mente y decir ya, o sea, Sí. no, como dice Ale, lo tienes que llevar a la práctica, ve al Santísimo, lee la Biblia, lee tu promesa, o sea, haz lo que tengas que hacer para que ese pensamiento salga de ti y te desintoxiques de lo que traes en este momento, o sea, lo que Claro, tengas que hacer. sí. Hablando de santidad, ¿verdad? O sea, no estoy hablando de ellas, vete y tómate unas chelas, pues no, ¿verdad? Por les, eso le llamo Te sientes baño peor. de santidad. Vayan y dense un baño de santidad, así lo vamos a poner. Entonces, les cuento algo que me ha pasado y que me ha servido. Yo antes de esta prueba matrimonial, he tenido otras pruebas en mi vida, varias. Una ha sido la enfermedad de mi hija más pequeña, todo un proceso de riesgo de su vida y que en un momento se descubre que mi hija más pequeña tiene un síndrome genético. Eso, recuerdo que alguien me supo decir en ese momento que tenga claro que, bueno, Lili va a entender más esto, que ese síndrome era un diagnóstico médico, y que el diagnóstico médico nunca era una realidad en sí misma, sino que siempre es una opinión calificada porque es por un profesional, es fundada, pero no es una realidad irrefutable, no es una afirmación, sino que siempre va a ser una opinión porque no me va a determinar totalmente esa realidad. A mí no solo me ha servido para manejar la situación con mi hija, sino que a mí me ha servido el primer tiempo de la crisis. Muchas personas que me quieren mucho se acercaban a decirme, tengo para decirte la verdad, te quiero decir la verdad para que
salgas adelante, para que superes esta situación. Como que la ayuda es decirme esa verdad. Y recuerdo que una vez a alguien que quiero mucho, en ese momento creo que se ha enojado, pero creo que ha servido, eh, le he puesto un límite en cuanto a lo que me quería contar y me decía, pero es que vos no quieres ver la realidad. Y le digo, no, no es que no quiera ver la realidad, quiero elegir qué me voy a repetir cada día y qué voy a ver cada día. Y me acuerdo que he tenido que traer este ejemplo de la situación de mi hija y le digo, mi hija, no niego la realidad porque de hecho hago un montón de cosas por esa realidad para ayudarla, pero todas las noches no me voy a dormir diciendo que mi hija tiene un síndrome, porque esa no es la realidad ni de ella ni la mía. Me voy a dormir diciendo todo lo que tengo, agradeciéndole a Dios todo lo que me da, dando gracias por la vida de mi hija y diciéndome todo lo que conozco de mi hija y lo que quiero seguir conociendo y lo que sigo confiando. Y no es negar esa realidad, sino que es algo más. Entonces, así también con la realidad de la crisis matrimonial me puedo repetir un montón de realidades que el mundo nos dice, o bien elegir con qué quedarme y qué me quiero repetir todos los días. O sea, en esta lucha, ¿qué me quiero repetir todos los días? Eso nos ayuda Lo a... que les decía el otro día, tú decides qué quieres creer. O sea, puedes creer lo que te dicen todos que hace tu marido, o puedes creer que todo va a cambiar porque Dios te lo ha dicho, aunque aún no lo puedas ver, ¿no? Aparte, ¿sabes qué? Que el ser humano no es perfecto, pero es perfectible. En cada momento, cada segundo tenemos para irnos perfeccionando. Y yo cuando miraba a mi esposo en esa circunstancia que estaba viviendo, yo veía su peor parte, ¿no? Porque yo no lo conocía así, o sea, pues no me hubiera casado con él, obviamente, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que vemos en Los Pródigos, creo que nos muestran, digamos, la peor parte, la peor faceta de esa persona. Y si nos quedamos, como dice Ale, con esa imagen, nos perdemos del potencial que tiene esa persona a llegar a ser, a llegar a amar, a llegar a cambiar, porque a mí 1000 veces me dijeron, o sea, él es infiel, así son y así se mueren, ¿no? Entonces era así como, no manches, o sea, me mandan a la lona porque yo sí, sinceramente decía, esto no quiero seguirlo, o sea, aunque mi esposo regresara, yo no quiero seguir soportando estar viviendo esta circunstancia para siempre, ¿no? Y yo creo que Dios tampoco lo quiere y de hecho no lo quiere porque la idea de que el esposo regrese es porque va a ser una persona nueva. Así es. Y por eso creo yo que Dios me dio a mí la promesa de yo todo lo hago nuevo, porque sabía en el fondo de mi corazón cuál era mi mayor temor. Pero, y he descubierto ahora que mi esposo está en casa, que le faltan muchas cosas por llegar a ser una mejor persona, pero definitivamente es una nueva persona. O sea, no es ni tantito parecido incluso al hombre con el que me casé. O sea, todos somos perfectibles y todos tenemos un gran potencial. Y como dice Ale, es pedirlo al Espíritu Santo y nosotros estamos haciendo una intercesión por ese esposo que ahorita está en la peor faceta. Y es lo que yo les menciono a veces en los WhatsApp, ¿no? Que tu esposo no es producto terminado, o sea, todavía Exacto. Jesús no ha terminado con él, está trabajando, o sea, no puedes hablar a tu esposo hoy de tu pródigo como si esa versión de él se pueda quedar intacta, ¿no? No, no, o sea, tienes que hablar de él con lo que Dios va a hacer de esa persona, porque Dios no lo ha terminado, como a nosotras tampoco, o sea, a nosotros tampoco. Entonces, Sí, aun cuando regresara, o sea, todavía sigue la obra y esa obra va a terminar hasta lo dice la palabra de Dios, hasta el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces, pues también es como esa expectativa de todo tiene que ser perfecto, tenemos que morir a esa expectativa de que para empezar fue lo que también nos trajo a la crisis, ¿no? Todo tiene que ser perfecto y controlas y lleva y no, o sea, no, ya no más esa parte, ¿no? Sino que ya sabes que si Dios lo va a traer, que si Dios hizo, permitió esto y tú has decidido seguirle,
pues es que no va a hacer las cosas como tú quieres, sino como Dios quiere. Y eso pues definitivamente es mejor. Entonces a mí me conmueve mucho cuando ustedes hablan de cómo son sus esposos ahora, ¿no? Y de lo que nunca pensaron ni se imaginaron antes. Entonces, porque sí, o sea, a mí me pasa eso también. Digo, yo no quiero que esa situación siga repitiéndose y, o sea, ya no quiero que seguir así, si por eso se acabó, ¿no? Claro, Entonces, claro. pero sí, es importante enfrentar esa confrontación con la verdad, o sea, con la verdad de Dios. O sea, sí es una realidad lo que estamos viviendo, pero la verdad de Dios no es esa. Y también creo que es importante no solamente enfocarnos en lo negativo, ¿no? Porque como luchadoras muchas veces que nos encasquillamos en el victimismo, lo vemos todo fatal, o sea, el esposo hace a lo mejor 3 cosas buenas y mañana hace algo que no nos pareció, no precisamente contra nosotros, simplemente porque no nos pareció, caemos otra vez y decimos, no, es que mi esposo ayer estaba bien y hoy hizo lo otro, o sea, queremos ya verlos despertar inmediatamente y no vemos esas obras buenas que ellos tienen, Perdemos. las dejamos a un lado, o sea, en lugar de enfocarnos en eso que ellos hacen, en esas pequeñas obras de caridad o de lucidez, como les quieran llamar, que ellos tienen, no, nos encasillamos con que somos las víctimas, con que mi esposo me hizo esto, no, también poder ver que Dios sí está transformándolos, no como tú quieres, no a la hora que tú quieres, porque entonces si lo estás esperando así, como dice Den, todavía entonces queremos controlar y aguas ahí, te puedes dar cuenta cuando lo quieres ya, que todavía estás queriendo controlar situaciones que no tienes tú el control. Entonces, tan sencillo como eso, darte cuenta que no tienes el control tú de él. Y es que Otra fíjate, pregunta. ay, perdóname, Ale, No, tiene no, que ver algo de lo que estaban diciendo del pensamiento. Cuando la ansiedad se genera por querer controlar algo incontrolable, como es el futuro, como son las circunstancias, como es la voluntad de otra persona, y empieza como si fuera algo pequeño, pero si yo lo sigo alimentando, va creciendo y después es tan grande que ya me domina. Ajá. Ya no puedo vivir sin estarlo alimentando. Entonces, hay que detectarnos cuáles son nuestras debilidades. Cada persona, somos seres tan amados por Dios que nos hizo únicos. Entonces, saber cuál es mi debilidad. Y en ese autoconocimiento, ya voy a saber yo cómo atacar a mi tigre que me persigue. Ajá. Y ese tigre, que a lo mejor empezó como un gato pequeñito, que todo el tiempo lo estuve alimentando, a lo mejor es mi mente, a lo mejor yo soy súper pesimista. En mi caso, yo era muy pesimista. Y Den siempre me regañaba, pero pues que ¿por qué estás pensando lo peor? Porque no quería que me cayera el chubasco cuando llegara lo peor, pero ¿por qué iba a llegar lo peor? O sea, porque quiero controlarlo. Y terminas con ansiedad, con depresión, con estrés, con no comes, o sea, te afecta ya a nivel salud. Sí, no es bueno esperar lo peor. O sea, a mí me choca que digan, espérate el ataque, espérate lo peor. ¿Por qué? ¿Por qué has de esperar el ataque y has de esperar lo peor? No, Así me regañañabas, qué bueno. Sí, o sea, espera lo bueno y si hay algo que no te guste, pues Dios ahí va a estar contigo, pero no vivamos Como esperando lo dice malo. Liliana, una pregunta muy común es si el dolor va a pasar o no. O sea, ¿no? nos preguntamos eso, ¿el dolor va a pasar o no? El dolor, en este camino, el dolor va a estar. El dolor va... Hay que abrazarlo y unirlo. Exacto. Siempre Lo que gana, sí nos como puede dice marcar el camino es esto que dice Lili de la ansiedad. O sea, quien está, digamos, quien quiere dar esta batalla de fe, no puede vivir en ansiedad, no puede vivir, tiene que renunciar a eso. O sea, nosotros sabemos, la fe es eso, saber que la prueba va a venir, que la prueba va a doler, que tengo que permanecer, pero ese no temas, que Jesús nos repite todo el tiempo, no temas, es no me va, o sea, me puede tirar, pero me vuelvo a levantar, y no me va, y Jesús nos promete la paz, y Jesús la paz nos la da siempre. O sea, nosotros no nos dice, no va a haber problemas, no va a haber pruebas, eso no nos promete, pero la paz la podemos todos los días recibir de Jesús, porque su camino sí nos va a dar paz. Tal vez no esa alegría que el mundo promete y después no cumple. Es que, por ejemplo, yo veo en los grupos de WhatsApp de los que tenemos,
diferentes confrontaciones, ¿no? Que si el marido no les da dinero, que si conviven con la tercera persona, que si conviven con las hijas de la tercera persona. O sea, a cada luchadora nos genera dolor, diferentes circunstancias. Y, o sea, algo que me gusta mucho de lo que han dicho y que es real, o sea, lo hemos también platicado, Dios quiere que todos nos restauremos. Y yo creo que quien no se restaura es porque pierde la lucha con su mente. O sea, porque se deja comer por la ansiedad, porque se deja comer por el dolor, sí, y pierde de vista a Jesús, o sea, se hunde en la tormenta y pierde de vista a Jesús. O sea, hoy platicamos en la mañana el confiar en los grupos, o sea, confiar. Y lo que tú decías ahorita al inicio, Ale, y que me lo has estado viniendo, o sea, me lo has estado diciendo estos días, ¿quieres pasar la prueba, sí o no? Sí, sí quiero. Entonces, confía. Y lo ha dicho Den en devocionales y Vicky, y tú misma me lo has repetido estos días. No hay resurrección sin cruz. No hay resurrección sin cruz. Entonces, La cruz es claro, negarse a sí mismo, Cari. O sea, es eso. Muchos quedamos ahí, en ese último que hablábamos con Den, esto de la contemplación de la pasión. Nos pasamos todos los misterios. Y cuando llega la muerte, que es porque hay que morir, chicas, no queda otra que hay que negarse a sí mismo, ahí Ahorita que, muchas veces nos quedamos. Y creo que mi muchas querida, estamos en esa etapa. yo creo que ahorita la que hablas de la muerte, Ale, hablando de lo que Karina decía del divorcio, ¿Cómo? siempre vemos el divorcio como algo final, ¿no? Y el divorcio lo tenemos que ver nosotras las luchadoras, que no es el final, sino es el inicio de algo mejor. Entonces, el divorcio no es el final de nada, es el final de a lo mejor de algo viejo que ya pasó, el viejo tú, la vieja yo, el esposo que antes era, pero es el principio de algo mucho mejor. Y como dice Lili, o sea, va a ganar dentro de ti a que alimentes más. Y si vas a alimentar a tus miedos, pues tus miedos van a manejar tu vida. Si vas a alimentar a tu fe, pues tu fe va a reinar en tu vida. O sea, ¿qué decides alimentar hoy? ¿Tus miedos o tu fe, no? Y eso, Es que, y las pruebas y las confrontaciones nos llevan a transformar eso. Perdón, Cari. no, a lo que iba es eso, que si hacemos una recapitulación de las confrontaciones que vemos todos los días en los grupos, 40 segundos. todas se reducen al ego. Si vencemos el ego y el ego se vence con fe y muriendo a nuestra carne, ya tenemos la victoria con nosotros. Así es. Chicas, voy a cortar. Nos Espero que haya sido de despedimos. mucha ayuda. Nos vemos en el siguiente.